en la cual ustedes fueron llamados. Todos fuimos llamados con un propósito. Y el hombre no puede detener el plan de Dios que Dios trazó para cada uno de nosotros. Ustedes están bajo la cobertura y la protección de Dios. Asimismo, Pastor John Aguayo y su esposa Cynthia, y también su amada hija Débora Aguayo también. Y al otro pastor también, que ha sido muy desacreditado, muy agolpeado, pero que, gloria a Dios, Dios te siga bendiciendo, hermano. Vamos para el video 4. Y yo pienso que en este video 4 pues voy a tratar de culminar y finalizar pues el mensaje que estoy haciendo en cuanto a las oraciones. Habíamos hablado en el primer video, en la parte 1, que yo comencé con la oración de Moisés, ¿verdad? En el video 1 comencé con la oración de Moisés y lo que aprendemos es que Dios es el que pone en nuestra boca pues las palabras que el hombre tiene que hablar, así sea para predicarle a las almas, predicarle al pueblo, o así sea las palabras que Dios pone en nuestro corazón o en nuestra boca para hablar con Dios, que son las palabras más correspondientes para nosotros hablar con Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros le hablamos peticiones a Dios que no están de acuerdo a su voluntad. Y lo que Dios quiere es que darnos a nosotros las palabras apropiadas y enseñarnos a nosotros de cómo nosotros debemos de hablar con Dios. Casi siempre es de acuerdo a la voluntad. Y recordando lo que yo hablé en la parte 1, en la oración de Moisés hacia Dios, entendemos que la voluntad de Dios no era realmente destruir al pueblo. Aunque Dios le había dicho a Moisés que Dios iba a consumir el pueblo, castigar al pueblo, ¿verdad? Por la idolatría y por la rebelión del pueblo, Dios se lo había dicho, pero luego Moisés oró a Dios. ¿Y cuál fue la oración de Moisés? Pues la oración de Moisés es que Dios tenga misericordia y perdone al pueblo y restaure al pueblo. Esas oraciones de Moisés fueron las palabras que Dios le colocó en la boca a Moisés, porque esa era la voluntad de Dios con el pueblo. Restauración, amor, perdón, misericordia. Y yo les estaba hablando, en el video 1, les estaba hablando un ejemplo de lo que Dios habló en Génesis capítulo 6, cuando Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Le dolió mucho en su corazón y Dios hizo una pregunta reflexiva en Génesis capítulo 6, diciendo: borraré de la faz de la tierra a la humanidad, que cada día sigue de peor en peor, cada día sigue maquinando y pensando, haciendo lo malo. Pero es una pregunta reflexiva que Dios dijo ahí, y Dios pues no quiso hacerlo. Aprendemos que la oración de Moisés es que Dios siempre se compadece del pecador. Aunque tú falles 1 y 1000 veces, aunque nosotros como iglesias en estos tiempos fallemos 1 y 1000 veces, el amor de Dios permanece. El amor de Dios y el perdón de Cristo permanece vigente, porque el plan de Dios es el que Cristo quiere perdonar, quiere restaurar. 1000 veces tú caes, 1000 veces Dios te va a restaurar. Ese es el plan de Dios. Por eso es que Dios quería revelarle a Moisés gracia. Gracia. ¿Tú me entiendes? Gracia en el contexto
de que lo que quería Dios revelarle a Moisés es lo que Moisés habló por su boca. Señor, no lo hagas. Señor, no hagas eso, mejor apiade. Moisés le recordó a Dios la promesa que Dios le dio a Abraham y a Jacob y Isaac, que te multiplicaré y te bendeciré. En todas las naciones yo te multiplicaré y te bendeciré. Señor, acuérdate de esa promesa que tú le hablaste a Abraham, al padre Abraham, que tú nos vas a bendecir a nosotros, nos vas a multiplicar, nos vas a dar tierra. Acuérdate. Pero Dios lo sabía. Lo que pasa es que ese plan, ese deseo de Dios, se lo colocó, Dios se lo puso en la boca de Moisés a través de sus oraciones. Y lo que Dios quería oír, escuchar de Moisés era eso. Lo que Dios le prometió a Abraham, bendecir a la tierra de Israel, bendecirla, darle una herencia, una bendición. 1000 veces tú caes, 1000 veces te va a levantar Dios. No importa tus debilidades. Dios, el plan de Dios con la iglesia es llevarla a un propósito. Y el propósito de Dios, Él lo va a cumplir contigo, con tu casa, con tu hogar, con tu familia. Y lo cumplirá con el pastor Eugenio Macías. Y también lo cumplirá con el pastor John Aguayo y su amada esposa Cynthia Guamani. En el nombre del Señor. No hay nada que pueda detener pastor John Aguayo y Cynthia Guamani. No hay nada que pueda detener el plan, el propósito y el diseño en la cual ustedes fueron llamados. Todos fuimos llamados con un propósito. Y el hombre no puede detener el plan de Dios que Dios trazó para cada uno de nosotros. Ustedes están bajo la cobertura y la protección de Dios. Asimismo, pastor John Aguayo y su esposa Cynthia, y también su amada hija Débora Aguayo también. Y al otro pastor también, que ha sido muy desacreditado, muy agolpeado, pero que Dios lo ha levantado en victoria. Me refiero al pastor Eugenio Macías también. Dios tiene planes con el pastor Eugenio Macías. Dios lo va a seguir levantando. Va a seguir predicando a las naciones, porque Dios te llamó a ti, varón. Hay un plan de Dios y un propósito. ¿Ok? Dios te siga bendiciendo, pastor. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Recordando la oración de Moisés, vemos que el plan de Dios a través de la oración de Moisés es restaurar. ¿Ok? Y asimismo Dios lo hace hoy en día en esta presente dispensación de gracia. Es restaurar al caído, levantar al caído. Aunque para un hombre, aunque para los hombres un hombre le sea bien malo, como lo hicieron con Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso muchos judíos lo rechazaron, pero Dios llamó a Saulo porque había un plan, un propósito en Dios. Y cuando Dios traza un plan y un propósito y Dios ve en ese plan, Dios ve el futuro tuyo, Dios ve el futuro, no hay nadie que lo detenga. Nadie que lo detenga. Muchos quisieron detener el plan que Dios tenía con Saulo. Sí, muchos. Pero observamos que Dios cumplió el plan con Saulo para que fuera un apóstol, que es el apóstol Pablo hoy en día, que nos trae la revelación del Evangelio. Y así Dios hará contigo. No importa las situaciones que tú hayas pasado. No importa. Dios cumplirá tu propósito en tu vida. Pastor, evangelista, maestro o cualquier persona en particular. Gloria a Dios. Vamos a pasar a Filipenses en el nombre del Señor. ¿Ok? Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, comenzando el versículo 9 y 10 también. 9 hasta el 11. Filipenses 1, 9 hasta el 11. Dice:
Y esto pido en oración, que el amor de ustedes crezca aún y que sobreabunde. Pablo enfatiza aquí el amor, porque fuimos salvados por amor de Cristo. Pido en oración y en amor que el amor de ustedes crezca en aún y sobreabunde en el conocimiento y en todo entendimiento espiritual. Las oraciones de Pablo siempre estaban basadas al bienestar de la iglesia, no a la debilidad de la iglesia. ¿Ok, mi amor? ¿Estás entendiendo mi corazón? Las oraciones que Dios nos enseña a través del apóstol Pablo están basadas siempre a que por encima de tus debilidades Dios va a cumplir su propósito digno y santo en tu vida. Dios no está mirando tus debilidades, tus errores. Al contrario, de tus debilidades y errores y faltas, Dios va a perfeccionar su buena obra, porque es promesa de Dios. Algunos pasan un proceso largo y doloroso. Otros terminan el proceso de Dios de restauración con un tiempo corto, tranquilo. Paz. Que la buena obra que Dios empezó en ti, pastor, hermano, Dios la cumplirá. En el nombre del Señor. ¿Ok? Hay momentos que el proceso de Dios en bendecirnos, en sanarnos, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, en restaurarnos, a veces el proceso de Dios es largo. Pero vístete del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el amor de Dios, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, para que tú puedas esperar el proceso de Dios. Aunque la noche para ti sea oscura y tenebrosa, créeme que llegará el día de sol de justicia, la luz de Dios alumbrará sobre tu casa, tu hogar, tu familia, y tú vas a ser prosperada. Este tiempo y este proceso que tú estás pasando no es para toda la vida, es por un tiempo. Pero acuérdate que Dios está contigo en este proceso. Agájate de Dios y alinea tu mente y tu corazón a lo que Dios va a hacer cuando Dios termine el proceso que Dios te tiene para tu vida, en el nombre del Señor. Heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Gloria a Dios. Pablo le pedía en oración a Dios por los hermanos para que habiten en el amor de Dios, para que se refugien en el amor de Dios y para que crezcan en el conocimiento y en el entendimiento espiritual. Yo hablo así también de parte de Dios para ti. Yo también le pido a Dios por ustedes, para que Dios los arrope en el amor que Él tiene de parte de Él para hacia tu vida, un amor infinito, un amor sin límite, un amor que no tiene prejuicio, un amor que no está basado a prejuicio. El amor verdadero que yo le pido de Dios hacia ustedes, no es un amor que esté basado a preferencia y a prejuicio. Es un amor grande, infinito, que es ilimitado hacia ti. Y que ese amor a ti te haga crecer. Las oraciones de Pablo es para que tú crezcas en el conocimiento de la verdad, que tú crezcas en el conocimiento y entiendas el plan, entiendas por dónde Dios te quiere llevar. Así como Dios lo intentó hacer con Israel, pero el problema es que Israel se quedó dando 40 años. 40 años o 40 días. Ay, Dios mío. Israel se quedó 40 días ahí navegando en el desierto. La voluntad de Dios no es que Israel se quede mucho tiempo caminando, es que Israel se rebeló contra Dios. Pero hoy en día Dios te lleva de la mano. Él te sostiene de su mano. Él te guía. Él te toma. Él te sostiene de su mano y no te va a dejar caer. Él es tu maestro.
Él es tu maestro, Él te va a guiar, Él te va a enseñar por el camino de la verdad y de la justicia del Señor. Dice el versículo 10, Pablo continúa, para que discierna las cosas que convienen. Viste que las oraciones de Pablo a las iglesias no son oraciones diciendo, Dios castígalo. Dios castiga al pastor porque cometió tal pecado. Dios castiga a fulano, dale su merecido. Abochórnalo, Señor, avergüénzalo. Señor, coge a este hombre y hazle así, hazle aquello. No. Las oraciones de Dios en las iglesias, las oraciones de Dios hacia la iglesia, es para que la iglesia sea fortalecida, que tenga conocimientos de la verdad. Porque hay hombres, hay personas que están pasando pruebas, aflicciones y desiertos, pero es porque no se sienten amados por Dios, se sienten condenados, se sienten que el mundo se le cae encima. Dios, tú estás en contra mía, ¿verdad? Así como Dios, así como Moisés se lo dijo a Dios, así como Moisés se lo dijo a Dios. Aquí mismito en Éxodo, capítulo 32, versículo 11, 10 en adelante, cuando Moisés oraba, diciendo, ahora, versículo 11. Entonces Moisés orando ante Dios dijo, que no suceda eso, Señor. Que no suceda tu indignación hacia el pueblo, que no caiga tu ira, Señor, que no lo sea así, que no sea así. Dice Moisés más adelante, en el versículo 12, para que no vayan a decir, o sea, para que el pueblo no interprete, para que el pueblo no piense, no tenga un mal concepto de Dios. En otras palabras, para que el pueblo no tenga un mal concepto, una percepción, una idea, un pensamiento equivocado de cómo los ojos del pueblo miren a Dios. Dice el versículo 12, para que no vayan a decir, Dios lo sacó para su mal, para castigarlo, a fin de matarlos entre los montes y bojarlos de la faz de la tierra. Señor, compárasete del pueblo, compadécete, para que la iglesia, mi hermano querido, no vaya a pensar de ti que tú lo odias, tú lo detestas, no lo amas, porque no es la voluntad de Dios que tú tengas ese pensamiento. Por eso Dios decide mostrar su amor, para que tus pensamientos no cambien y tú tengas una buena percepción acerca de Dios, que es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. Dios no quiere que tú veas a Dios como un Dios castigador de enojo. Porque cuando el hombre ve a Dios bajo su percepción, bajo su idea, su pensamiento, que Dios está enojado conmigo, eso provoca y produce que el hombre eche para atrás y se ponga más rebelde. ¿Viste las oraciones de Moisés? ¿Viste el por qué Moisés le dijo a Dios, no, Señor, no lo permita? Y segundo, para que el pueblo no tenga un pensamiento, una idea, un concepto, una percepción acerca de ti, de que tú eres un Dios malo, castigador. Porque si la iglesia, el hombre o el pecador, tiene una percepción, un pensamiento de cómo ve a Dios o cómo es Dios para ti, para mí Dios es un Dios castigador. Entonces eso hace que el hombre sea más rebelde y retorne a verdad. Y Dios no quiere eso. Dios quiere mostrarse su amor. Y las oraciones de Pablo es para que Dios te revele su amor en los momentos de aflicción. Y tú no veas a Dios un castigador. Al contrario, que tú veas a Dios que te quiere llevar y conducir a un propósito. ¿Viste? Dígalo, di esa palabra, confiésalo. Confiesa esa palabra en el nombre de Jesús. Dios, tú tienes un propósito y me estás llevando a tu propósito, al plan tuyo. Ayúdame a mí, Señor, a que yo persevere hasta que se termine el proceso, porque tú me estás llevando a mí a un propósito. Dígalo, propósito. Lo que Dios te está llevando es empujando a un propósito, aunque tú tengas muchos enemigos.
detrás de ti. Alaba lo que Él vive. Mi alma te alaba, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Padre. Gloria a Dios. Continuamos con Filipenses. Filipenses 1:10. Para que discierna las cosas que convienen. Pablo oraba para que tú puedas discernir la voz de Dios, discernir el plan de Dios, que Dios no tiene malos propósitos contigo, es para empujarte para un propósito. Pablo oraba también y dice para que discierna las cosas que convienen y sean ustedes puros. Yo oro a Dios, como Pablo dice, oraba a Dios para que ustedes sean puros de corazón y sin caída hasta el día de Cristo, que no caigan de la gracia de Dios y que sean llenos de los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Las oraciones de Pablo nunca han sido oraciones, castígalo, Señor, dale su merecido, aléjate de la iglesia, esa persona te mintió, te engañó, adulteró, Señor. No, Dios no habla así. Las oraciones en la iglesia es para edificar a la iglesia, levantar en nuestras debilidades. ¿Ok? Y así debería ser un profeta. Así debería ser un verdadero profeta. El profeta bajo la gracia edifica, levanta. Nunca dice, te vas a caer, te va a venir maldiciones. No, el profeta de hoy en día levanta y edifica, restaura, trae consuelo. Habla unas verdades, pero restaura. Y pone la justicia de Dios también. Mi alma te alaba. Vamos a pasar a Hechos, al libro de Efesios, para la gloria del Señor. Alabado sea Dios. Vamos a pasar al libro de Hechos. Ok, perfecto. Y termino con el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14. Efesios 3, 14 hasta el 19, por ahí, dice Pablo: por este motivo doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que, conforme a su riqueza de su gloria, les conceda, para que Dios le conceda ¿qué? Castigo, enojo. No, le conceda en ser fortalecido. Dios quiere que tú seas fortalecido. ¿Y dónde nosotros somos fortalecidos? Somos fortalecidos aquí, en nuestro espíritu. Porque en nuestro espíritu es donde Dios habita su justicia. En nuestro espíritu es donde Dios se comunica. ¿Lo sabía? En tu espíritu es donde Dios habita la santidad de Dios en tu espíritu. No es en tu cuerpo, es en tu espíritu. En tu espíritu es donde Dios revela sus misterios, revela el conocimiento de su palabra. Él lo revela en nuestro espíritu. En nuestro espíritu es donde Dios muestra la visión, los sueños, las revelaciones, todas las cosas espirituales y el conocimiento de Dios. Él lo revela en nuestro espíritu. En nuestro espíritu es donde habita el hombre interior, que Pablo habla más adelante. ¿Y cuál es el hombre interior? El hombre interior es el hombre nuevo. El hombre interior es el hombre nacido de nuevo, una nueva criatura. Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Heme aquí, Señor, ya no vivo yo. Y cuando Pablo dice ya no vivo yo, ¿cuál es ese yo? Que es un pronombre personal. Yo, el yo es un pronombre. No vivo yo. El yo que Pablo habla diciendo que no vivo yo es el viejo hombre. El viejo hombre no habita en ti. Dios no te ve como el viejo hombre. Dios te ve una nueva criatura. Pues entonces cuando Pablo dice aquí, para que habite Cristo en el hombre interior, el hombre interior es el hombre nuevo, nacido, justificado, renovado, es una nueva criatura. Ya no es el hombre viejo. Y ahí es donde Dios se comunica. Dios se comunica. Cuando tú fallas delante de Dios en la carne, cuando tú cometes pecado y fallas delante de Dios, aún en tus pensamientos, todavía Dios se sigue comunicando con el hombre interior. Porque en el hombre interior es ahí donde Dios quiere obrar. Dios quiere santificarte cada día más. Dios quiere fortalecerte. Dios quiere restaurarte a ti dentro de ese hombre interior. Es ahí donde Dios quiere comunicarse siempre contigo. ¿Ok? En el hombre interior que está en tu espíritu. Y Pablo dice, yo oro
para que la iglesia en el hombre interior sea fortalecido en el conocimiento de la verdad de Dios. Oro para que sean fortalecidos con poder. Déjame ver, yo escribí algo aquí de poder. Poder es dunamis en el griego, dunamis. Que poder dunamis en el griego es capacidad, para que Dios te dé capacidad, número uno, físicamente y mentalmente. Y número dos, la misma palabra poder, que del griego es dunamis. Discúlpame si yo dije tsunami, porque no es un tsunami de un mar. Perdóname si yo dije tsunami, no me di cuenta, pero es dunami, que significa capacidad física y mental. Y también significa poder, significa también dar palabra. Dar palabra. Wow, cuando Dios te usa con unción, con palabra, eso significa que las oraciones de Pablo es para que a otros hermanos Dios los use con poder para dar palabra y poder para ser capacitado en la palabra, capacitado, maduro, apto en la palabra, y para que tengan poder y fuerza físicamente y mental. Esas son las oraciones de Pablo también, ¿ok? Entonces Pablo continúa. Con poder por su espíritu. Cuando dice por su espíritu, que del Espíritu de Dios venga poder en ti, fuerza mental, emocional, psicológicamente, para que tú tengas fuerza para hablar la palabra de Dios con unción, con poder y con conocimiento, ¿ok? Por su espíritu. Entonces Pablo dice en el versículo 17, para que habite Cristo en su hombre interior, para que habite Cristo en nosotros, en el hombre interior. ¿Ve? Y esta palabra para que habite Cristo en su hombre interior mediante la fe, habite Cristo es un verbo infinitivo, ¿ok? Verbo infinitivo, que la interpretación es para que permanezca Cristo en ti, para que lo que está en ti permanezca, para que tú estés con Cristo, porque lo que tú tienes es Cristo, para que permanezca Cristo en ti, ¿ok? Y dice Pablo, cuando habla de espíritu, la palabra espíritu es neuma, aliento de vida, para que sean fortalecidos con poder por su espíritu. Y espíritu en el griego es neuma, que es aliento de vida y significa alma racional humana, que tiene que ver con el hombre salvo. Tiene que ver con el hombre salvo, porque habla un alma racional, con uso de razón, para que habite Cristo y sea fortalecido con poder en el hombre interior. Mediante la fe. Y cuando te habla de fe, la palabra fe, que es pistis en el griego, significa la seguridad que Él está en usted. Para que tú tengas con certeza y seguridad, que tú tengas convicción que Cristo está contigo, que Él no te deja en los momentos de debilidad, para que Dios te dé fe, que Dios está contigo, que tú no pierdas la fe, ¿ok? Y dice en amor, fortaleciendo en su raíz y su cimiento. Cuando dice amor, está expresando que solamente el amor de Dios nos sostiene, porque fuimos salvos en amor. El amor de Dios es lo que te va a cubrir, es lo que va a hacer la diferencia, porque fuimos salvados por amor. Y ese amor de Dios permanece en ti. Para que sean capaces de comprender juntamente con todos los santos aquí en la iglesia, cuál es la altura y profundidad y la longitud y la anchura. Aquí altura, profundidad y altura son palabras sustantivos que expresa el poder de Dios grande, para que tú comprendas el gran amor que tiene Dios contigo, que te escogió, que te eligió, que no te va a dejar caer, aunque te sientas débil. Ese gran amor te va a seguir sosteniendo. Y expresa aquí la palabra altura, profundidad y longitud, que son palabras sustantivo, nominativo, expresa lo grande, para que Dios te revele a ti la grandeza de Dios y de entender la excelencia del conocimiento del amor de Cristo. Parece así que aquí Pablo está expresando más el amor. Yo oro. La idea central, lo que Pablo quiere expresar en estas oraciones es lo siguiente. Voy a ponerle un ejemplo. Le pido a Dios que el hermano
Juan o Pedro o María, quien sea, le pido a Dios que el hermano Pedro, Juan, quien sea, que su mamá falleció, Dios le dé entendimiento a él. Señor, le pido por Juan, por María, por Pedro, por quien sea, que su mamá murió, que está pasando esta crisis, Señor, que tú le des entendimiento a él para que él entienda su propósito. También que él entienda que Dios no te ha dejado solo, Señor. Oro por Pedro, por Juan, por María, por quien sea, para que él entienda, el hermano comprenda y entienda que tú no lo has dejado solo. Por ejemplo, yo oro a Dios para que Él en el proceso, para que Dios en el proceso que tú estés pasando, no te apartes de Dios. Oro, Señor. ¿Viste las oraciones de Pablo? Que las oraciones de Pablo nunca son oro para que tú lo castigues, oro para que tú lo avergüences, oro para que tú lo saques de la faz de la tierra. Así no eran las oraciones. Las oraciones para tú bendecir, levantar al caído. Alabado sea Dios. Entonces, oro para que tú lo ayudes en el proceso que el hermano está pasando, que no te apartes de Dios. Oro a Dios para que Dios te dé conocimiento de Él, porque Dios permite estas pruebas. Señor, dale conocimiento al hermano, revélate al hermano, para que tú le des conocimiento el por qué tú permites esas pruebas. Ayúdalo, Señor, en el nombre del Señor. Espero que ustedes hayan entendido el propósito de las oraciones, que nunca son para castigar a nadie, es para ayudar a levantar y fortalecer a la iglesia. Dios te bendiga. Un abrazo y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Bendiciones.